Un saludo fraternal para todos mis hermanos en Cristo. Dones del habla. Encontramos dones del habla que está la profecía. Dice, el que profetiza habla a los hombres, el que profetiza edifica la iglesia. Es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas. La profecía es por señal para los creyentes. La profecía pone de manifiesto lo oculto del corazón. La profecía se hace pública y debe ser dada por 2 o 3 testigos en orden. Entonces dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si a alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Se debe procurar profetizar. Siempre que hagamos un culto se debe dar ese lugar al Espíritu Santo, y es a través de la profecía que dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Esto lo encontramos en 1 Corintios 14, del 1 hasta el 40. Nunca la profecía se va a hablar a oído. Hay una iglesia donde le hablan al oído. No, la profecía debe ser pública, que los hombres conozcan lo que Dios tiene para guiar al pueblo. Es más que todo para guiar al pueblo. Porque hay cosas que la iglesia necesita oír, necesita. Entonces, cuando usted le da ese lugar a que Dios lo use para hablarle a la iglesia, las lenguas deben ser interpretadas. Casi siempre la profecía debe darse por 2 o 3 personas y que todos coincidan con lo que Dios quiere hablarle a la iglesia. Puede ser que Dios quiere consolar, puede ser que Dios quiere exhortar, o puede ser que Dios quiere animar o levantar la iglesia para alguna ocasión, o mostrar algún peligro, alguna cosa que Dios quiere mostrar a través de la persona que se deja usar. También encontramos los dones del habla como son géneros de lengua. Dice, hay lenguas humanas y angélicas, pero si yo hablase lenguas humanas y angélicas no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiña. Hay lenguas, dice, humanas o angelicales. Por ejemplo, esos cánticos que cantan las personas en lengua son angelicales, que uno desconoce pero sabe que está haciéndolo directamente con Dios. Las lenguas angelicales, porque habla en lenguas, no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. Entonces las lenguas, cuando uno ora en lenguas, aunque no lo entienda, uno sabe que dice que Él es el Espíritu Santo, es el que como que guía. O hay veces oraciones que uno no hace bien delante de Dios, pero cuando uno está orando y habla en lenguas, hace que el Espíritu Santo como que encamine esa oración al propósito que queremos nosotros y a lo que Dios ve que nos conviene. Dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Porque nosotros estamos permitiendo que el Espíritu Santo guíe toda oración. Dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y la forma del Espíritu Santo interceder por nosotros es cuando nosotros permitimos personalmente hablar en lenguas. Las lenguas pueden ser interpretadas, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profetizasen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete para que la iglesia reciba edificación. 1 Corintios 14:5. Entonces es bueno que permitamos que la iglesia también sea edificada. Aunque yo hable en lengua, debo permitir que también la iglesia sea edificada. Pero cuando hablamos en lenguas y tiene interpretaciones para las personas de la iglesia, para edificar la iglesia. Dice pedir, también debemos pedir en oración pedir para poderlas interpretar. Si las podemos interpretar, muchísimo mejor. Para que la iglesia sea edificada, o sea, para que nosotros cuando hablemos, la iglesia sea edificada, la iglesia reciba. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado.
Las lenguas son por señal a los incrédulos. La lengua dice que son por señal a los incrédulos. Cuando nosotros estamos hablando en lenguas, vemos aquí algo bien particular en lo que dice la escritura. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son para señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Entonces es necesario nosotros que cuando estemos hablando en lenguas haya la interpretación para que Dios muestre lo que está oculto en el corazón, especialmente al que viene por primera vez. Hay mucha gente que se convierte cuando llega y Dios en una profecía le habla por nombre propio, le dice a la persona lo que está haciendo y esa persona dice: solo Dios conoce las cosas del corazón. No se debe impedir el hablar en lenguas. No se debe impedir, porque cuando nosotros impedimos que el Espíritu Santo se hable en lengua, dice que estamos apagando el Espíritu, dice la Escritura. Entonces dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y en orden. 1 Corintios 14, 39 al 40. Interpretación de lenguas. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Así, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Esto en 1 Corintios 14, 13 al 15 encontramos. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más por tres o por turno, uno interprete, y si no hay interpretación, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para con Dios. En 1 Corintios 1, 27 al 28. Les invito, hermanos, que lean Mateo 5, 6 y 7. Es la ética del cristiano y nos va a ayudar a crecer cada día en el conocimiento de nuestro Dios, y vamos a crecer a la estatura y plenitud del Hijo de Dios, a un varón perfecto.